Varón, aprende a seguir a Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más este día jueves y bueno, pues me da mucho gusto que podamos estar estudiando este Salmo número 1. Quisiera leer una vez más el versículo 1 y el 2, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, bueno, pues algo que nos caracteriza mucho a los varones, pues es particularmente la forma en que fuimos educados. La realidad es que pues fuimos educados para ser capaces, lo más capaces que se puedan en alguna área de preferencia, y pues también a ser independientes. Esto es algo que nos ha marcado a lo largo de la vida, muchos de nosotros, y la verdad es que es algo muy bueno, porque un varón que no se anima, que no es capaz de hacer nada, la verdad es que está en peligro, porque pues cómo va a obtener algún recurso si no sabe hacer nada. O también un varón dependiente sería algo pues también muy complicado, el estar dependiendo de otras personas para poder vivir, para poder sostenerse. Es algo que pues con lo que luchamos, y en general todo ser humano de algún modo debe de luchar por ser responsable de sus propias cosas, y eso es algo que habla de un crecimiento en general. Sin embargo, algo que también conlleva esta situación, y me enfoco un poco más en los varones, es que al ser personas demasiado capaces y poder quizás dominar algunas cuestiones pues técnicas en algún área, y también el ser independientes, nos lleva también a correr el riesgo de algo que también vivimos mucho los varones, y es vivir en independencia de Dios. Cuando se carga demasiado la balanza a que somos tan capaces y tan independientes que no necesitamos ni siquiera de Dios para poder vivir, es cuando estamos en problemas. Y la realidad es que muchos varones estamos enfrentando esta situación. Y pues bueno, el propósito de este Salmo número 1 es precisamente pues darnos algunos lineamientos, algunos consejos de cómo debemos nosotros llevar la vida para ser felices, porque recordemos que es la primera palabra con la que empieza este salmo: bienaventurado. Finalmente, algo que deseamos y que anhelamos es disfrutar de la vida, tener felicidad, pues independientemente de lo que hagamos, ser felices con lo que hacemos, con la familia y con todo lo que podemos nosotros disfrutar en esta vida. Pero bueno, entonces un problema que nos lleva a esto es que al vivir en independencia de Dios, pues entonces no podemos disfrutar verdaderamente y plenamente en nuestra existencia. Y esto es algo que aun cuando queremos nosotros como que tratar de como que de decir no necesito de Dios, la realidad es que sí, y en el fondo lo sabemos. En el fondo como hombres también tenemos la necesidad de confiar en Dios. Él puso esa necesidad en nuestro corazón. Tenemos ese espacio, ese vacío. Si no tenemos a Dios, hay un vacío en nuestro corazón que lo queremos quizás llenar con algunas, con amistades o con vicios, o de alguna otra manera buscamos saciar esa necesidad que tenemos de Dios. Y al no lograrlo, al no conseguir llenar esa necesidad que solo Dios puede llenar, entonces pues nos vamos sintiendo frustrados, y se va haciendo un círculo vicioso tremendo del cual no podemos salir, y caemos en adicciones y caemos en relaciones pues destructivas, en fin, todo esto por no querer buscar a Dios, por no querer depender de Dios. Y bueno, pues precisamente el Señor aquí nos dice pues cómo es que podemos nosotros seguir al Señor. Y es algo que yo quisiera que viéramos. Vamos a ver tres reglas para poder seguir al Señor. Y en primer lugar, bueno, la tenemos allí en el versículo número 2. Dice: sino que en la ley del Señor está su delicia. La primera regla para seguir a Dios es deleitarnos en su ley,
en su palabra. La palabra de Dios, bueno, la tenemos escrita y podemos nosotros acudir a ella, leerla cuando queramos. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí es la palabra delicia, deleitarnos en la palabra de Dios. A muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta en sí nada que tenga que ver a veces con esto de tener confianza, de depender de Dios. Eso de la dependencia, como que queremos, quizás pensamos que eso es algo que solamente a las mujeres les corresponde, lo cual es falso, porque tampoco la mujer debe de ser dependiente de otra persona. Y a veces tenemos esa mentalidad y decimos, bueno, la mujer que dependa, que confíe, y yo soy independiente, yo soy capaz, yo voy a poder hacerlo. Y eso es un terrible error. Cuando yo no me deleito en el Señor, cuando yo no leo su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, entonces empiezo a vivir de acuerdo a mis mandamientos, a mis deseos, a mis intereses y no a los de Dios, lo cual me va a llevar pues a través de un camino pues lleno quizás de mucho egocentrismo, pero que al final pues voy a un camino pues malo, a un camino de destrucción, a un camino de mayor frustración, de mayor vacío en mi vida. Entonces la palabra de Dios es la única que puede verdaderamente darnos un consejo y una sabiduría plena. Ni los amigos, ni los compañeros, ni otras personas que hayan experimentado algunas de las cosas que estamos viviendo ahora van a poder pues suplir o superar lo que solamente Dios en su palabra nos puede dar. La palabra de Dios nos va a guiar para llevar nuestra vida, nuestra familia, para poder ser mejores esposos, para ser mejores proveedores, para ser mejores trabajadores. Todo eso la palabra de Dios nos lo va instruyendo, nos lo va enseñando. Nuestra labor es deleitarnos en ella. Y deleitarnos tiene que ver con desear, con anhelar algo. Yo no puedo decir que me deleito en la palabra de Dios cuando la leo por obligación, porque si no, ¿qué van a decir? Y eso en realidad no es un deleite. Y la intención de Dios es que aprendamos a deleitarnos en Él. Sabemos que aquí vamos a encontrar la respuesta, pues entonces vamos a deleitarnos, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Entonces debemos nosotros buscar en su palabra su consejo y de lo que en lo que estemos nosotros enfrentando, pues y dice ahí que debemos nosotros deleitarnos en su ley, y ahí debe de estar nuestro mayor deleite en la vida. Entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios con deleite, vamos a saber cuál es el deseo de Dios, vamos a saber cuál es el pensamiento de Dios con respecto a muchos asuntos, y vamos a conocer lo que Él piensa. Entonces podemos estar pidiendo opinión de muchas personas, pero qué mejor que pedirle el consejo a Dios. Él nos da este manual de instrucciones, como cuando compramos algún aparato, algún refrigerador, alguna computadora, pues bueno, nos gusta o sabemos que necesitamos ver el instructivo. Desgraciadamente muchos no nos gusta hacerlo. Han tenido que poner manuales así rápidos, express, porque a veces nos da flojera el verlo. Pero es necesario. Si uno realmente quiere reparar algo que está mal, necesita uno ir al verdadero instructivo, profundo, técnico, para poder nosotros encontrar la respuesta. Dios es nuestro creador. Dios nos creó la familia, nos ha creado como seres humanos, y solamente Él a través de su palabra nos da las instrucciones de cómo manejar esta vida que Él nos ha dado, cómo manejar el tiempo que también Él nos ha provisto. Y es bueno por eso que nosotros nos deleitemos en la palabra. La segunda regla tiene que ver en este versículo. De aquí desprendo la segunda y la tercera regla. Dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces, este deleite tiene que llevarnos a la meditación. Cuando yo me deleito, me agrado, me gusta lo que Dios me dice, lo conozco, cómo piensa, pero lo importante también es meditar. Meditar de día y de noche. Meditar es pensar.
es decir, estoy como que, dijéramos por ahí, como que rumiando lo que Dios dijo, lo estoy pensando, meditando. No solamente es algo como sentarme y como cuando veo, pues no sé, cualquier otra literatura y simplemente lo leí y yo sigo mi vida normal. No, lo importante es, bueno, ya lo leí. Ahora nuestra tarea, la segunda regla que tenemos es meditar constantemente, todo el día. Por eso dice de día y de noche, siempre, en todo momento, es decir, en buenos momentos, en malos momentos, debo yo de meditar en la palabra de Dios y empezar a ver también, y esto nos va a llevar a nuestra tercera regla, empezar también a meditar cómo podemos aplicar, cómo podemos vivir lo que Dios pues me está diciendo ante determinada situación en particular por la que esté viviendo. Y eso es la tercera regla para seguir a Dios: vive la palabra, vivir la palabra. Vivir la palabra es hacer los ajustes necesarios que ya me di cuenta que tengo que hacer para poder empezar a experimentar lo que Dios me está aconsejando, haciendo ajustes, como cuando estamos en una contingencia, hay que hacer ajustes para poder pues seguir adelante, a pesar de que no nos gusta, porque algo que nos preocupa de los ajustes son esos cambios que Dios quiere hacer en nosotros, pero que muchas veces nos cuesta trabajo porque estamos acostumbrados a un estilo de vida, a un ritmo de vida, y los ajustes son algo que no nos gusta, pero es necesario. Y por eso es importante deleitarnos, por eso es importante meditar en la palabra, pero también estar pensando, bueno, ¿cómo lo voy a vivir? Y empezar a hacerlo, vivirlo, aplicarlo. Bueno, ya lo leí, ya lo medité, ahora tengo esta oportunidad, estoy buscando la oportunidad de vivir lo que Dios me está diciendo que haga. Y entonces, pues puedo darle solución a problemas, pues aplicando la palabra de Dios de una manera práctica. No es teoría. La palabra de Dios no quiere quedarse, o el Señor no quiere que esto que Él nos dice se quede en un mero conocimiento, en saber lo que es correcto y no hacerlo. Ese es el peor error que pudiéramos cometer, porque nos hacemos personas muy pensantes, pero poco prácticas. Y quisiera terminar invitándote a que a partir de hoy comiences a deleitarte, a meditar en la palabra de Dios y también a vivir la palabra del Señor. Comienza con el Evangelio de Juan. Es un buen evangelio. La verdad es que contiene mucho diálogo que tal vez nos pudiera ayudar a ponernos un poco en el lugar de quienes preguntan y poder empezar a identificarnos con algunas de esas preguntas. Apunta lo que estés viendo y entonces vas a ver cómo hombres como tú y como yo, que vivían problemas muy similares, tal vez en una época distinta, pero problemas que finalmente pues eran también frustrantes para muchos de ellos. En ese momento ellos, al escuchar a Jesús y al dialogar con Jesús, empezaron a encontrar al Señor y empezaron a vivir en comunión con Dios. Te animo a que lo hagas, a que aprendas de su palabra y veas cómo ellos seguían a Jesús, para que tú y yo también podamos ser fieles en seguirle. Que Dios te bendiga, y me ha dado muchísimo gusto poder compartir este hermoso pasaje. Nos vemos en la próxima.